Comienzo dando la bienvenida en nombre de la Fundación Navarra para la Excelencia a todas las personas que os habéis conectado. Os agradezco mucho vuestro interés por esta acción que vamos a realizar hoy con CreaTalent. Y sin más dilación paso a presentaros a los dos extraordinarios excelentes, porque no puede ser de otra manera, colaborando con nosotros, ponentes, que son Marian Garzón Parra, que es licenciada en Derecho con 26 años de experiencia, es experta en ética, posee formación y titulación en negociación Harvard y también en negociación conforme al modelo de Derecho colaborativo. Francisco Javier Lacunza Hernández es también licenciado en Derecho, como Marian, y tiene también 26 años de experiencia. Está formado y acreditado por el Ministerio de Justicia en mediación, al igual que Marian, y también en negociación Harvard y en el sistema de negociación y gestión de conflictos, como he dicho, conforme al derecho colaborativo. Está también formado y acreditado como Compliance Officer. Como pueden suponer, su labor de abogados, negociadores y mediadores les ha aportado una gran experiencia en conflictos. Esto no se envidia, no se envidia. Bien, ambos desempeñan una actividad laboral ya desde hace muchos años en CreaTalent, un despacho multidisciplinar en el que trabajan actualmente 16 personas y que abarca, además de la mediación y negociación que hoy nos atañe, los servicios tradicionales de asesoría jurídica, contable, fiscal y laboral, la gestión de personas, tanto en procesos de formación y selección como en mejora de equipos y coaching, el análisis de estrategia empresarial, la comunicación y la reputación corporativa. Están muchos y hacen muchas cosas. Y además lo hacen muy bien. En resumen, que tengan mucha suerte de poder disfrutar hoy de su conocimiento y que lo compartan con nosotros. Vuelvo a recordaros simplemente la grabación y los micros, que estén por favor apagados. Así que cuando queráis podéis empezar en este webinar de mediación y protocolo de gestión de conflictos, herramientas de prevención y gestión. Cuando queráis. Pues muchas gracias, Marino, por esta amable presentación y dar la bienvenida a todas las personas que os habéis conectado y a todas las que os estáis conectando a este webinar sobre protocolo de gestión de conflictos y mediación, en el cual a lo largo de una hora a lo que se puede aspirar siendo realista y siendo muy ejecutivo es a tener una visión general. Nuestra intención es daros 4 ideas muy claras y también algún truco, alguna herramienta, alguna herramienta para poder manejar los conflictos. Pero para comenzar, ¿quién de los que estáis conectados o de los que estáis aquí y ahí, quién no ha tenido nunca un conflicto? Bueno, no vemos muy bien el chat, pero quien no haya tenido nunca un conflicto, pues lo que puede hacer es cerrar la webcam e irse a tomar el vermut, que es lo mejor que puede hacer a estas horas. El resto, los que creéis, los que creemos que tenemos conflictos y que los vamos a seguir teniendo, pues bueno, pues quizá aquí podáis aprender, os vamos a traer alguna instrucción de cómo afrontar este tema de los conflictos. Muchísimas gracias a la Fundación Navarra para la Excelencia por esta oportunidad. Con esa presentación que ha hecho Marino, pues da un poco de vértigo. Bueno, y ese vértigo unido con la invitación que ha hecho Marian, yo no sé si tengo conflictos. Yo me voy a tomar el vermú. Ya sabes que siendo 16 aquí hay conflicto. Evidentemente es broma. Muchísimas gracias. Bueno, ya podéis intuir que yo soy Francisco Javier Lacunza y que vengo acompañada por mi socia y también abogada y mediadora, que es Marian Garzón. Hechos estos pequeños prolegómenos, pues como muy bien ha apuntado mi compañera y socia María, bueno, pues esto es una webinar de 60 minutos que vamos a hablar de protocolos de gestión de conflictos y de mediación. Vamos a daros unas pinceladas, 60 minutos dan para lo que dan. Nos vamos a centrar principalmente en 2 herramientas que son muy útiles y muy interesantes conforme a nuestro criterio y experiencia profesional, que son primero el protocolo de gestión de conflictos, una herramienta muy interesante. ¿Y por qué le hemos elegido dentro del abanico de herramientas que tenemos un protocolo? Bueno, pues porque en el seno de las empresas y de las organizaciones ya estamos muy acostumbrados a manejar programas, protocolos, manuales, procedimientos, etc. Bueno, pues tenemos el programa de compliance, los que lo tengáis, tenéis el plan de igualdad, los que no tengáis, tenéis muchos protocolos pues, de compras, de relaciones con proveedores, etcétera, etcétera, muchos protocolos, ¿no? Y este protocolo pues es muy interesante, en nuestra opinión es muy útil
porque es muy sencillo y es muy amable. No hay que tener miedo ni preocupación por el protocolo de gestión de conflictos, sino todo lo contrario. Es un procedimiento que tiene que ser acogedor. Es decir, que las personas de la organización sientan que tienen un protocolo o un procedimiento que les sirve de ayuda y que les aporta. Eso por el primer lugar. Y en segundo lugar hemos elegido la mediación pues porque es una herramienta que hoy en día está, pues no sé, muy de moda, mal dicho, pero que está de actualidad, vamos a decir así. Todo el mundo hoy en día habla de mediación como sistema de gestión de conflictos. Y por ese motivo, pues también nos hemos encantado por esta herramienta. No vamos a poder abordar en profundidad, pero sí que las podemos dejar apuntadas, pues otras herramientas muy útiles, muy interesantes para gestionar conflictos, como son la negociación Harvard, que a Marian y a mí nos encanta y en la que estamos especialmente formados y acreditados. Es un proceso de negociación muy útil y muy interesante, que ya tiene muchísimos años de experiencia, que surgió y nació, pues como su propio nombre indica, en Harvard, ¿no?, en Estados Unidos. Es muy interesante en negociaciones mercantiles de un poco técnicas, en mi opinión, pues por ejemplo negociaciones con proveedores y clientes. Hoy lo dejaremos apuntado. Y también nos encanta, y Marian y yo utilizamos otro procedimiento de negociación que es un poco más sofisticado y más amplio y más complejo, que es el procedimiento de negociación con base en el sistema del derecho colaborativo, ¿vale? Hechas estas dos matizaciones, bueno, pues vamos a empezar con lo que sería la presentación. Estamos ahora con el detalle técnico de si podemos compartir la pantalla, ¿vale? Sí, la pantalla, disculpar, vale, porque a pesar de haber hecho pruebas... y estamos con el procedimiento tecnológico. Se ve, estás compartiendo bien. ¿Sí? Completa. Perfecto. Qué bien, de maravilla. Gracias. No, si teníamos un conflicto tecnológico con el ordenador, pues en este caso hoy vamos a externalizar la gestión y... Pero Marino nos la acaba de seleccionar, ¿no? Muy bien, estupendo. Bueno, esta pregunta, este título, es también uno de los objetivos que tenemos hoy aquí, ¿no? Es ¿qué hace el conflicto en la empresa, ¿no? Porque habitualmente el conflicto atrapa a la empresa, a la organización, la maneja, a veces la desmantela o a veces no, ¿no? Bueno, lo que se trata es de darle la vuelta a este guante. Aquí lo que queremos es que optéis a qué hace la empresa con el conflicto. ¿Quién lleva la batuta? ¿Lo lleva el conflicto o lo lleva la organización? Bueno, pues se trata de que lo lleve la organización y a eso os queremos ayudar. Muy bien, estupendo. No, para adelante tenemos que invitar. Todas las pruebas técnicas no valen para nada, porque entonces... Ahora sí, estupendo. Siguiente. Bueno, Sí. Vamos a intentar entender el conflicto, ¿vale? Nos hemos traído una frase que nos encanta, ¿no? Los conflictos existen siempre. No tratéis de evitarlos, sino de entenderlos. Y es uno de los objetivos de hoy. Entender un poco qué pasa cuando hay un conflicto, qué nos pasa cuando hay un conflicto, qué les pasa a las demás personas cuando hay un conflicto. Vale. Como tenemos que convivir con ello, no lo podemos evitar, pues bueno, pues habrá que hacer algo por intentar saber cómo manejarlo lo mejor posible. ¿De acuerdo? Merece la pena, por supuesto. Y sobre todo en el seno de las organizaciones, que si no veremos lo que pasa si no gestionemos y abordamos los conflictos, que es una de las cosas que queremos apuntar. ¿Vale? Para centrarnos, para comenzar, por favor, dedicar unos segundos a pensar, ¿no? ¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra conflicto? Bueno, aquí en el webinar no queremos emplear tiempo en esto, pero en recoger unas respuestas que nos llevaría un tiempo de más, pero queremos aprovechar para dar más información. Pero habitualmente cuando hablamos con nuestros clientes, cuando hablamos con las personas mediadas, cuando hablas informaciones, cuando hablas la palabra conflicto, sobre todo lo que transmite la palabra, lo que habitualmente transmite a las personas, es algo con connotación negativa, confrontación, batalla, pelea, lío. Sí, es que además me viene fenomenal. Bueno, el cliente el otro día me decía, wow, tenemos que negociar y abordar un conflicto. Me decía, qué pereza. Pereza en el sentido de connotación negativa, peyorativa, como dice María, qué pereza. Y me viene fenomenal y es que además recojo el guante. Fijaros, quedaros con la presentación que ha hecho Marino, que somos expertos en gestión de conflicto de derecho y no os envidio. Sí. Pero vaya, hombre, ¿ves? Esto me va a venir fenomenal para la diapositiva y no os envidio. Pues es una gran suerte
es una gran suerte, vamos a decir que el conflicto no es maravilloso, pero es una gran suerte saber tomar conciencia de los conflictos para aprender a gestionarlo. ¿Vale? Y desde nuestra perspectiva, claro, como generales que somos, pues tenemos otra visión mucho más objetiva de las cosas. Pero esto es habitual, que haya una connotación muy negativa, muy peyorativa en cuanto al conflicto, porque genera situaciones de incomodidad. ¿Vale? Como dice Fran, claro, siendo abogada, siendo mediadora, en su caso me consta que también le ha pasado, ¿no? Cuando la gente tiene cierta confianza, amistades o clientes, pues no es extraño que te digan, no sé cómo podéis tener ese trabajo. Y sin embargo, nosotros nos consideramos afortunados, porque además el conflicto es un tema profesional, ¿no? Nosotros lo afrontamos desde un punto de vista profesional, pero también nos vale todo nuestro aprendizaje para gestionar los conflictos personales, que también hay. Aporta mucho bagaje. Y evidentemente a nivel profesional tienes que saber desconectar. Si te lo llevas a casa, pues malo. Bueno, seguimos avanzando. Sí, porque un conflicto mal gestionado conlleva mucho desgaste. Efectivamente. Bueno, si no es algo negativo, ¿qué es para el conflicto? Bueno, pues el conflicto es, sobre todo para nosotros, en esta diapositiva, es una situación. ¿Vale? Es una situación objetiva que se da, que es constante, que va a lo largo de la historia de la humanidad, además. Efectivamente, que no se va a poder evitar. Son situaciones, vamos a decir, situaciones de hecho que existen, que se dan con toda su carga emocional, personal, con todas las tensiones, pero están ahí, se van a dar en todos los ámbitos. Y lo que tenemos que hacer es, sabiendo que eso está ahí y que va a estar y que jamás va a desaparecer, pues tenemos que saber gestionarlo. ¿Vale? Y esta situación, o esta constante se da, como dice la diapositiva, cuando dos o más personas entran en situación de oposición o desacuerdo. Si estamos de acuerdo, si no hay oposición, pues no hay conflicto. Si dos no quieren hablar, pues no hablan. Si dos no quieren pelear, pues no pelean. No tiene que haber una situación de desavenencia. ¿Vale? Y puede darse entre, como veis en la diapositiva, entre dos o más personas. Es decir, puede haber conflictos colectivos, no en el sentido laboral, sino conflictos organizacionales, nos estamos refiriendo. En el seno de una organización pueden entrar en conflicto no solo dos personas, sino varias personas o incluso grupos de personas. Y entonces ahí estaríamos hablando y tendríamos que analizar y gestionar un conflicto organizacional. Añadir, ¿no? Hablamos de dos o más personas en oposición o desacuerdo. Pero a veces esa es la creencia con la que llegan a la mesa de gestión, a la mesa de mediación, y escarbando. No siempre, hay veces que sí, hay intereses opuestos o contrapuestos, pero no siempre el problema de fondo, realmente el problema es una oposición o desacuerdo. Vamos a ir viendo estas cosillas. Vale. ¿Qué son los conflictos? ¿Vale? Pues como acabamos de decir, es una manifestación de intereses opuestos en forma de disputa. ¿Vale? Y como os apuntaba Fran, cuando hay evitación, la táctica del avestruz, meto la cabeza y no veo qué pasa, o hay conformidad, no hablamos de conflicto en este caso. Lo cual no significa que haya conformidad, que haya satisfacción, que haya bienestar. El no manejar un conflicto no siempre significa el esconderte, el evitarlo, el conformarte, no siempre significa que haya una satisfacción. Y además nosotros, hablando de esto, comparamos un poco el conflicto como el agua, como las goteras de una casa, ¿no? Si no la arreglas, está ahí. Y no va menos. Va mal, se te puede acabar cargándose el tejado. La táctica de la evitación, como ha dicho María, es altamente peligrosa y perniciosa en el seno de las organizaciones. El conflicto no desaparece, y además no solo no desaparece, sino que las consecuencias que están latentes se van cada vez incrementando. Y hoy versa justo de lo contrario, es decir, no hay que tener la actitud de la evitación y para ello el protocolo de gestión del conflicto, que ahora explicaremos, es justamente lo contrario, es decir, vamos a tomar conciencia y cuando aparece una situación de conflicto, entonces vamos a ver cómo la tratamos o la gestionamos a través de las herramientas que hayamos previsto. Ojo con la evitación de los conflictos. Es la pereza, ¿no? Que hablabas antes, Fran, ¿no? Que hace muchas veces a evitar el conflicto, a no afrontarlo. Pero el conflicto solo no se suele arreglar y se puede producir la escalada, el empeoramiento de la situación o el agravamiento o que se contagie a más personas, ¿no? Así es.
Hablando de contagios, que sepáis que mantenemos una distancia de seguridad y estamos en habitación ventilada por si alguien tenía preocupación, porque sí que nos gusta cumplir las normas. Habitación muy ventilada y con ventilación natural. Esto es como las campanadas. Pues estamos pasando realmente frío, pero está ventilado, ventilación natural. Solo que no me parezco a las campanadas. Bueno, ya hemos dicho que es un hecho natural, que es inherente a todos los sistemas y seres vivos, a todos, desde luego a las personas también, ¿vale? Y bueno, es un hecho estructural, permanente, inherente. La diferencia de las personas con otros seres vivos que también conflictúan sin saberlo, pues es que nosotros tenemos una capacidad de raciocinio y de pensar y de manejar y de gestionar, pues que no tienen otros, bueno, pues otros seres vivos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de cómo vamos a tomar contacto con el conflicto y cómo vamos a gestionarlo. Nos estamos insistiendo en que es un hecho natural, que nos lo vamos a encontrar, que cuando algo va a existir, lo que hay que hacer es prepararse para manejarlo, porque si no, no va a dejar de existir. Muy bien. Y a diferencia de lo que decía Marino, que no nos envidia, espero que hoy suscitemos esa envidia y que os pinchemos para ver cómo hay que gestionar y cómo tratar los conflictos. A ver, tampoco vamos a caer aquí en ser happy, pero pues el conflicto es crisis, o sea, evidentemente. Bueno, el conflicto tiene una parte de desgaste, una parte de que requiere por lo menos aprender a gestionarlo, con lo cual ya te está llevando recursos, ¿no? Pero ¿qué haces con las crisis, no? Hay que pensar que también es una oportunidad, es un aviso de que algo no está funcionando. Entonces es como el piloto rojo del salpicadero del coche, ¿no? Entonces, vale, cuando se me enciende el piloto, pues no me hace gracia, pero igual se me evita que se me queme el motor. Esto es parecido, o igual. Como me encanta el ejemplo del piloto, porque es mejor actuar cuando el piloto está naranja. Y cuando que no rojo. Y cuando el piloto está naranja, pues ya tenemos ahí el protocolo de conflicto, es decir, está naranja. Entonces ya hay que empezar, ¿vale? Si dejamos, si no actuamos, si dejamos pasar y que sea grande, pues el piloto ya puede ser realmente rojo. Incluso ya puede provocar una avería que el coche se pare. Entonces lo que hay que hacer efectivamente actuar a tiempo, es una oportunidad de, bueno, pues de detección, de actuación y también gestionando conflictos en el seno de las organizaciones, y esto es muy importante, se detectan áreas de mejora. No solamente pasamos de piloto naranja a que no haya piloto, sino que igual pues tenemos un piloto verde y pues detectamos áreas de mejora. Y además, siguiendo con este símil que nos ha salido ahora, el cuadro, ¿no? El cuadro del coche puede ser nuestro protocolo, ¿no? Que nos avisa. Pero luego hay situaciones, como es que se te explote una rueda mientras conduzcas, una situación de hielo o de nieve, ¿qué hay que hacer? Saber cómo reaccionar. También mirar el tiempo para ver cuándo va a nevar, para qué cadenas uno llevar, y cuando está nevando saber poner la cadena, y cuando estás conduciendo con cadena saber cómo conducir, o cómo conducir con el de hielo. Y atender las señales de aviso. Si te pone una imagen de ojo hielo, pues ojo hielo, tener cuidado. ¿Vale? Seguimos. Y cuando es necesario, conducción deportiva. También hay que saber correr y hay que saber despacio. Bueno, ¿tiene impacto los conflictos en vuestras empresas, en vuestras organizaciones? ¿Se os ocurre ahora algún ejemplo? ¿No? Supongo que se os puede ocurrir algún conflicto reciente o presente. ¿Creéis que tiene impacto? Hacemos un breve silencio para que penséis. ¿En dónde tiene impacto? ¿Dónde impacta el conflicto? El que responda que no tiene impacto, pues que tome el guante del verno también se puede ir, porque si no tiene impacto, mejor un viernes hasta las 1 lo bueno está nevando el verno. Pues evidentemente, claro que tiene un impacto. ¿Y qué os ha ocurrido? ¿Qué impacto? Bueno, pues en costes no tiene impacto, ¿verdad? En tiempo tampoco. En las relaciones personales tampoco, no sé, pues sí que tiene, pues de todas estas cosas que seguramente se os habrán ocurrido, pues tiene. Hemos hecho una breve y sencilla diapositiva, pues muy visual, ¿vale? Para deciros y explicaros un poquito dónde tiene impacto, ¿vale? El tiempo es importantísimo en nuestras vidas profesionales y personales, ¿no? Es uno de los recursos más escasos, porque el día no lo podemos alargar y la semana tampoco. Por lo tanto, es imprescindible optimizarlo. No nos engañemos, gestionar los conflictos lleva tiempo, pero lo que hay que ver, lo que hay que valorar es que un conflicto mal gestionado o no gestionado
aún va a suponer más consumo de tiempo. Doble, triple o 10 veces más. Entonces es muy importante. La motivación. Ya hemos dicho que los conflictos afectan a personas, ¿no? Seres vivos, en este caso hablamos de conflictos entre personas. Bueno, pues una organización, una empresa donde sus personas trabajadoras no están motivadas, realmente hay muchos más errores, voluntarios o involuntarios, hay muchos más accidentes, hay muchos más disgustos y hay muchísima menos productividad, muchísimas menos ventas, si ese es el caso, muchísima menos clientela, por no decir de lo que supone para el bienestar de las personas. Porque además, ¿quién nos ha llevado un conflicto del trabajo a casa? ¿O quién nos ha llevado un conflicto de casa al trabajo? Y todo está relacionado. Fijaros la motivación con las relaciones personales, internas o externas. Imaginaos las relaciones dentro de un grupo. Imagínate que perteneces al departamento de compras y tenéis un problema serio, un conflicto grave con un proveedor crítico. Pues imagínate cómo puede estar tu superior jerárquica y el estrés que puede transmitir al equipo tener ese problema. Y la incertidumbre, ¿y si ese proveedor crítico no lo solucionamos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué problema tenemos con la incertidumbre? ¿Y los costes? ¿Tenemos recambio? ¿Tenemos proveedor alternativo? ¿No? ¿A qué costes? ¿Y a la reputación? ¿Por qué hemos tenido ese problema? ¿Cómo hablará este proveedor de nosotros si no lo resolvemos? ¿Qué impacto va a tener? Y la productividad, o sea, es que está todo relacionado. Y la productividad, bueno, en fin, entonces que es un proceso. Yo diría todo esto un conflicto, si no se gestiona, si no se prevé, si no atiende a mí de todo esto, pues ahora mismo me fluye una palabra, ¿eh? Y además es completamente, pues es desgaste. El conflicto es desgaste. Si no se atiende, si no se prevé, si no se gestiona, es desgaste. Desgaste que afecta a la eficiencia y a la eficacia de la organización. Si no la atiendes es como si tienes una tenia, una solitaria que te va a ir, cada vez se hace más grande y te va consumiendo y te va desgastando. Pues eso es lo que nos va a pasar. Y todos estos desgastes, que todos están unidos e interrelacionados en las organizaciones, porque no son compartimentos estancos, pues todo esto pues puede ir creciendo si no se prevé y no se atiende. Al hilo de esto, nosotros que tenemos una cierta experiencia en mediación organizacional, ya cuando está a nivel prácticamente de toda la organización el conflicto, sí que nos ha pasado, y recuerdo sobre todo un caso en concreto, era curiosísimo, daba hasta un poco respeto, ¿no? Porque entrabas en esa organización y se palpaba la tensión, se palpaba el enfado, se palpaba el disgusto prácticamente al entrar por la puerta cuando intervenías con cualquiera de las personas de la organización. Algo bárbaro. Sí. Eso era un conflicto, claro, que se había extendido pues como una tenía que estar ahí incubando. Sí. Ya lo recuerdo, además. Sí, lo recuerdo perfectamente, además en esa mediación organizacional que era muy potente debido a todas las ramificaciones, teníamos que hacer a su vez mini mediaciones personales o particulares para resolver los conflictos personales, mini mediaciones entre personas para resolver los conflictos personales que había generado ese macro conflicto organizacional. O sea que esto, pues bueno, no hay que dejar que se vaya de las manos, ¿eh? Claro, el conflicto superior y mayor, que también estaba instalado en el tiempo, ya les impedía, era como el efecto contrario, les impedía gestionar los conflictos más simples o más sencillos. Y en cualquier otro sitio no hubiese supuesto ningún tipo de desgaste, aquí era a más. Y apuntar también con la incertidumbre, bueno, una empresa habitualmente, el tema de la incertidumbre va en el concepto de empresa, ¿no? El empresario siempre gestiona la incertidumbre, pero también debe ser la obligación o la diligencia de las personas de empresa intentar minimizar en la medida de lo posible las incertidumbres, porque como siempre va a existir, no podéis tenerlo todo descontrolado. Hay que intentar tener controlado todos los conceptos y parámetros que puedas. Claro, fijaros lo que pasa ahora hoy en día, se me está ocurriendo cuando hablas de incertidumbre con las vacunas. ¿Cómo se transmite incertidumbre? Pues ¿qué está pasando? Ay, pues ya, bueno, pues no es... Bueno, siguiente. Bueno, el que nos encanta, los costes judiciales. Bueno, nosotros los abogados en ejercicio somos los que no se trata de hablar mal del sistema de justicia, que funciona lento, pero funciona. Pero nosotros somos los que más miedo tenemos los abogados a los costes judiciales. En tiempo, en costes, es que está todo relacionado en incertidumbres, en la pérdida de control del conflicto. ¿Vale? El sistema judicial te hace que pierdas el control. Es un tercero el que va a decidir por ti y a veces no sabes con qué criterios y por qué ha decidido de esa manera y no de otra.
Y bueno, pues lo que hoy proponemos es justo lo contrario, es decir, con un sistema o un protocolo de gestión, y en este caso con la mediación, que es la que hablamos de hoy, y dejamos para otra sesión por la negociación Harvard y otro tipo de negociaciones, pues lo que haces es tomar las riendas. Es decir, tú gestionas el conflicto, tú decides, tú eres proactivo, y entonces estás evitando lo que te pasa en un escenario judicial. Estaba acordando de un cliente, empresa, un conflicto societario, que explicando, bueno, pues qué ocurría yendo judicializando el tema, se me queda mirando y me dice, tú no quieres que ponga poner el pleito, ¿no? Y, no, yo... Para mí una demanda es un ejercicio intelectual precioso, pero tú tienes que tener en cuenta todas las consecuencias. Y yo no debo pensar en eso, debo pensar en las consecuencias. Y si son conscientes y queridas y valoradas y sopesadas, adelante. Pero sí que es cierto que nuestra, bueno, pues ya es larga, ¿no? La experiencia es inevitable con los años, luego teniendo más experiencia. No siempre la vía judicial es la que da satisfacción. No todas las demandas, no todo lo que perjudica a tu cliente o le está molestando puede ir en una demanda. Bueno, cambias de chaqueta y dices, me pongo en modo pelea, pues a jugar, pero estamos en otro escenario, es decir, cómo hacer para no ponernos en modo pelea. Y hay muchos temas que se judicializan cuando no son estrictamente un debate jurídico que requiera, bueno, pues de una persona como es señoría, con un conocimiento jurídico, sino que lo que estamos debatiendo es otra cosa, y le hacemos intervenir a un tercero que lo que tiene es un conocimiento de la ley, de cómo aplicarla, de la jurisprudencia. Bueno, y no te va a resolver, como dice la pantalla, los costes ni los problemas emocionales. No están para ello los tribunales. Tampoco te va a resolver los problemas de empresa asociados al conflicto. Tampoco el escenario judicial se caracteriza porque le importe el tiempo de las personas y de las empresas, que tiene mucho, bueno, pues siguen sus ritmos. En definitiva, tampoco vamos a extendernos mucho con esto. Yo creo que con los ejemplos que hemos dado sabemos todo, nos ponemos en situación, pero decir, oye, ¿qué nos interesa? Sí. Además es que hoy en día yo creo que ya está admitido por las investigaciones, ¿no? Que las personas en nuestras decisiones tienen un componente racional y uno emocional. Entonces lo que tenemos que buscar son sistemas, mecanismos, herramientas que atiendan al global de las personas, a lo que somos, no solo una de las partes, no solo es emoción, no solo es racionalidad. Y en un juzgado, ¿a qué se atiende? Bueno, en este caso no hemos querido poner más ejemplos, pero ahí en la imagen se ven los dinericos. Según cómo resolvamos las cosas, pues va a costar más o menos, ¿no? Y cada uno que interprete como quiera cuál es la columna de las monedas, la columna pequeñita, y cuál es la... Bueno, y eso que Navarra, del sistema judicial, es de los más rápidos de España. Y a mí todo no es satisfactorio los plazos con los que se mueve. No satisfacen a los clientes. Y menos a las empresas que ya con las incertidumbres que tienen dicen, no, mira, una solución, aunque sea menos, aunque gane menos, pero que la tenga ya cerrado el tema. Bueno. Prevención de conflictos. Temazo. Bueno, lo primero que tenemos que decir, no se pueden evitar todos los conflictos. Eso, y si no, se engañarían. Ya hemos dicho que los conflictos existen, han existido, existen y existirán. Sí que hay conflictos que se pueden evitar, sí que parte de los conflictos se pueden evitar, y sobre todo se puede evitar la escalada, que llegan a un grado que sean inmanejables o muy agresivos o muy malignos, por decirlo, y se puede también prevenir su grado, cómo llegan, cuáles son, ¿no? Hasta el tipo. Bueno, como bien dice ahí, hoy es la primera de las herramientas, la prevención de los conflictos, pero hablaremos del protocolo de gestión de conflictos, y quedaros con este, es una herramienta de gestión y que es transversal, va a aplicar a toda la empresa. Es una herramienta que, como veremos ahora, pues tiene unos sistemas de comunicación, de formación o de información, y que, como decimos, es de gestión. Es decir, esto no es un papelito o un librito que tenemos ahí, pues no lo sé, pues como tenemos, no sé, un manual, lo guardamos, me lo he leído, soy consciente, soy conocedor, bueno, pues hay que dar el papelito, el libro, no, es un protocolo y un proceso que hay que utilizarlo, hay que pagarse bien, hay que tenerlo interiorizado, y es algo que tenemos que ser conscientes que nos va a servir de ayuda. Nos va a servir de ayuda para toda la organización, con independencia del puesto, de la jerarquía, de las funciones. Es una herramienta de gestión transversal y muy útil y muy interesante.
Es transversal porque afecta tanto a mandos directivos como a producción, pasando toda la escala, me voy de arriba abajo, de abajo arriba, y en horizontal me da igual el departamento de I+D, que el de capital, que el de calidad, que el de administración, que el de producción, que el de ingeniería, que el que quieras, ¿no? Aunque sí que hay 3 aspectos, en especial en la empresa, donde incide la prevención de conflictos, que es en el departamento de recursos humanos, que le deis, porque esto como tiene que ver con personas, pues obviamente va para el departamento de recursos humanos. Porque los recursos humanos están todas las salsas, templando gotas, todas las salsas. En el área de prevención de riesgos laborales, porque estamos hablando de bienestar de las personas. Bueno, aparte de que una situación de conflicto puede aumentar la accidentabilidad, no me refiero a que la gente se pegue, sino que pueda hacer que tenga más distracciones y menos concentración por la preocupación, y es más fácil que tenga un accidente. Está todo el tema de riesgos psicosociales. Eso es. Los riesgos psicosociales te está refiriendo sobre todo. Prevención de riesgos laborales conectado con los riesgos psicosociales asociados a la gestión del conflicto. Así es. Y finalmente la responsabilidad social corporativa. Según cómo nos relacionemos internamente o con terceros, pues mejoramos nuestra reputación y nos alineamos más con la responsabilidad social corporativa o empresarial, que no es una moda, que no ha venido sino que ha venido para quedarse, que no es marketing solidario, que no es cosmética, ¿no? Y mera fachada de imagen, sino que es ética. Y nos vamos a alinear, si nos instauramos este protocolo y esta forma de relacionarnos interna y externamente, pues vamos a estar alineados con unos ODS, unos determinados ODS, y eso es muy importante, y ese alineamiento pues, nos va también a proporcionar pues, un impacto reputacional muy positivo. Y ya veremos luego más adelante, lo dejo internamente, pues qué ODS puede aplicar, y fundamentalmente el más importante es que aplican más de un ODS, pero hay uno que es el ODS estrella en relación a la gestión y prevención del conflicto. Mira, bueno, por eso está conectado. Por eso se dice, conectado con la responsabilidad social corporativa, que la gestión del conflicto es innovación social. Tenemos que aprender a cambiar la forma de hacer las cosas. Como Marian dice que le gusta mucho, le dejo a ella, eso no es solo tecnología, ni más de, y solamente... Sí, ya parece que nos hemos concienciado, ¿no? Ya sabemos las empresas, las organizaciones, que hay que innovar, si tienen mayor o menor medida un departamento de innovación y desarrollo, pero parece que solo lo aplicamos a ciertos procesos, a máquinas, y yo creo que es por miedo, por desconocimiento, se nos olvida aplicarlo a lo más importante, a las personas, porque realmente el motor de una empresa, el recurso más importante de una empresa, son quienes trabajan, porque las máquinas, por ahora, las máquinas solas, y por ahora, y en mi opinión, y siempre, no son capaces de tener un proyecto, ¿no? Una empresa que es un proyecto, un fin, y no son capaces. Entonces, esa es una innovación social a la cual también hay que dedicarle su atención y sus recursos necesarios, ¿no? Y es parte de la estrategia. Claro. Porque la gestión del conflicto puede, bueno, primero, si tiene incidencia en la motivación y en la productividad, y te cuento como para no tenerlo en cuenta la estrategia, ¿no? Pero además es que es un tema, es un valor añadido, no es un elemento diferencial. Te pueden reconocer una empresa, una organización, a una persona por cómo afronta las situaciones conflictivas que se dan. Porque en cuanto tengas una relación un poquito constante con un cliente, con un proveedor, con una persona trabajadora, se te va a distinguir por cómo estás haciendo las cosas. Ya lo pone, la positiva. Estamos hablando ya del valor de lo intangible, es decir, cómo tratamos a las personas, a nivel interno y a nivel externo, cómo nos relacionamos. Eso va a afectar positivamente la competitividad. Bueno, y por todo lo que hemos dicho antes, pues en la eficacia y la eficiencia, porque vamos a minimizar, pues bueno, problemas asociados en tiempo, en costes, en relaciones, en emociones, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, este intangible de cómo gestionamos el conflicto y cómo los abordamos. Por eso decimos, nos gusta decir, que es innovación social. No sé si nos hemos tirado de la moto, pero nosotros lo decimos porque somos unos firmes convencidos de que esto es innovación social y que hay que innovar en este tipo de gestionar las empresas, y lo que es más importante, las empresas, todos sus aspectos, las personas que integran las personas y las empresas en
Otro concepto, ¿no?, que hoy en día se está ya asentado es que el valor de una empresa, de una organización, va más allá de su valor económico, su balance y de sus activos materiales, ¿no? Los activos inmateriales, la cartera de clientes, la cartera de personas, tienen cada vez, se habla hasta que ya tienen un peso de un 40%, que hay que tenerlos en cuenta en una empresa. Y sobre todo en un mundo tan rápido, tan volátil con el que nos movemos. Que los procesos productivos cambian. Entonces, realmente el valor es el intangible. Y, bueno, la gestión de conflictos es una parte fundamental de los intangibles. Y como ha dicho María, el valor de los intangibles ya pesan aproximadamente en el valor de las compañías el 40%, y yo añado, y creciendo. No, que es verdad, creciendo. Hay conformidad, en este caso. No hay conformidad, no hay conflicto. Bueno, venga, vamos a hacer conscientes. Sí, en vez de que nos caiga el conflicto que ha pasado, que ha ocurrido, ¿no? Eso de que el conflicto ha llegado a mi empresa, ¿no? Vamos a hacer consciente lo inconsciente, lo que no hemos estado mirando, por no querer, por no tener tiempo, por desconocimiento, por no saber, ¿no? Hay que saber ver el conflicto, dónde está, cuándo está, por dónde viene, cuándo va a llegar, qué condiciones hay, qué caldo de cultivo tenemos, cómo está evolucionando. Entonces, es muy importante y eso sí que queremos también que os llevéis de aquí, ¿no? Hay que ver el conflicto, ¿vale? Pues no es material, no lo vemos, bueno, pues hay que verlo. Vamos a medirlo, vamos a tener algunos indicadores para ver dónde está, si ya está en una fase avanzada, si no está en una fase avanzada. Bueno, pues eso, vamos a tomar conciencia. Esto se trata, entre otras las cosas, del proceso o el protocolo de gestión de conflictos, ¿vale? Técnicas, porque sí que dentro que de poco está ahorita, pues por lo menos algo sí que os queremos traer y queremos que os llevéis algo de utilidad, ¿no? Que os pueda ser aplicable ya mañana o la semana que viene en el siguiente conflicto. Pues vamos a ver una técnica que es nos gusta mucho. A ver si os ocurre alguna técnica. Pues, bueno, según quieren, el despido disciplinario. Eso es necesario, no nos engañemos. No, la resolución contractual, me aplico la penalización. Pues hay una técnica que nos gusta mucho a nosotros, que es muy fácil de recordar porque es muy mnemotécnica, muy fácil, que es una técnica muy básica. Hay que estudiar y tal, pero esta técnica es súper sencilla que nos vamos a ver. Se trata de que os vaya como la seda, como decía Fran, regla mnemotécnica. Es sencilla de explicar, lo complejo es aplicarlo. Sí. Requiere entrenamiento, cualificación y experiencia. Pero bueno, es posible. Además, como siempre va a haber conflictos, tenemos la suerte que el entrenamiento lo tenemos ahí. En cada oportunidad, cada conflicto es una oportunidad de aprendizaje de mejorar nuestra gestión, ¿no? La seda, ¿qué es, Fran? Bueno, lo veis ahí. Saber, es decir, dónde nos movemos. Tenemos que indagar, tenemos que tomar conciencia. Después de eso tenemos que hacer un proceso de reflexión para entender por qué nos ha pasado esto, para entender dónde queremos llegar. Los elementos subyacentes. Claro. No quedarnos solo en la fachada de un conflicto. Luego todo esto está muy conectado con herramientas de negociación que no podemos explicar. Por ejemplo, todo esto subyace en procesos de negociación tipo Harvard, sus especialidades, muchas de las cosas van orientadas por aquí. Luego todo este proceso de reflexión nos va a llevar a tomar decisiones. Oye, pues en función de todos estos análisis que hemos realizado, pues vamos a decidir esto. Qué importante es, primero, ver, saber. Para saber también hay que estudiar, ¿no? Saber, entender y decidir, no decidir. Y luego finalmente actuar, es decir, ejecutar. Es decir, en este proceso de que vamos a hacerlo como la seda, pues finalmente viene la actuación. El decidir tiene importancia porque para tomar las mejores decisiones es conveniente tener la máxima información posible, porque nunca vamos a aspirar a tenerla toda. Y decidir también implica el que haya varias opciones. Muchas veces los conflictos nos hacen como las orejeras de los burros, no ver más allá, no ser capaces de ver opciones. Por eso también hay que hacer este proceso para poder ver las opciones que hay dentro del conflicto y dentro del manejo del conflicto. Porque no solo hay una opción única muchas veces. Hay que poder valorar qué son las ventajas e inconvenientes. Toda decisión tiene ventajas y tiene inconvenientes. Hay que sopesar.
Y entonces actuar. Claro, y dentro, efectivamente, de las plantillas de negociación que nosotros, cuando asistimos a negociaciones, hagamos soporte de negociaciones, lo que apunta Mariana, muchas de las plantillas y de los ejercicios tienen, por ejemplo, abrir la mente. Porque a veces lo que entendemos es, a coartarnos, ¿no? Y a limitarnos mucho pues, con la gestión del conflicto. Saber, entender, decidir, actuar. O sea, lo de acción-reacción, como que lo... Sí, no. Mal consejo. No, acción-reacción no. Esto es una de las lecciones de hoy. Evitemos la acción-reacción, ¿no? Actuemos como la seda. Eso implica, ojo, no nos precipitamos. Si tengo que leer un correo 4 o 5 veces antes de mandarlo, incluso pedir a alguien de mi confianza, oye, ¿qué te parece que esto te voy a enviar? De hecho, nosotros lo hacemos mucho. Oye, ten cuidado. Oye, espera, maquita esto. Bueno, pues eso. Sí, además, ojo, ¿no? Atención a otra cosa. El que yo haya utilizado un sistema, una táctica, una forma de gestionar un conflicto en un momento dado me haya salido estupendamente, no significa que otro, que a priori me parece similar, vaya a funcionar igual. No. O sea, porque muchas veces nos engañamos. Si he hecho esto que siempre iba bien, no. Es que seguramente habría cosas diferentes que no hemos sabido ver o entender. No, saber entender, efectivamente. Bueno, esto es, lo hemos puesto, pues eso, es de las ideas que queremos que os llevéis, ¿no? Como hablábamos al principio, siempre conflictos son naturales, vamos a tener, va a seguir habiendo, pero hay una diferencia, ¿no? Sí, el elemento diferenciador para nuestra organización va a ser este. ¿Cómo lo gestionamos? Vamos a poder diferenciarnos, nos va a aportar un valor añadido extraordinario y fundamental, saber que tenemos un protocolo de gestión de conflictos. Y este protocolo nos va a aportar un valor añadido incuestionable. Bueno, y no hemos dicho lo más. Un intangible fundamental, importantísimo. Tenemos este protocolo, tenemos este proceso, y esto va a causar un impacto muy importante y positivo en el seno de nuestra organización. Y, por supuesto, en terceros. Porque, como hemos dicho, está conectado con la responsabilidad social corporativa, y una de las piezas claves de la responsabilidad social corporativa es comunicar estas buenas prácticas, estos impactos positivos, y tenemos que hacer llegar a todos nuestros grupos de interés, nuestros stakeholders, que tenemos esta capacidad de gestionar y esta manera de gestionar los conflictos. Es decir, que no les vamos a meter ni por lo civil ni por lo criminal a las tribunales de cambio. Entonces, luego esta manera de gestión, también tiene que ser comunicada y participada. Esto también forma parte, podría ser, el protocolo de gestión de conflictos. Y es un elemento diferenciador. Que me apuntaba antes que no hemos hecho algo que igual por básico no lo hemos comentado, pero es importante decir. Una buena gestión del conflicto lleva a una buena solución. Ya no solo es que el proceso en sí sea bueno, es que la solución es mejor, ¿no? Un buen proceso productivo lleva a un buen producto, una buena atención de servicios lleva a un cliente satisfecho. Esto es igual. Muy bien. Bueno, pues venga, empezamos ya con el protocolo de gestión. Bueno, ¿qué pensamos que es el protocolo de gestión de conflictos? Antes de empezar, ¿qué se os ocurre que puede ser? En sentido común, ¿qué es el protocolo? Es que esto es el protocolo. Es una caja de herramientas. Es una caja de herramientas de las básicas que hay que tener en casa. En casa hay que tener el destornillador o el martillo, sí, pues igual no tienes otra cosa más compleja, pero el protocolo de gestión de conflictos, nuestra recomendación, hay que tenerlo. Hay que tenerlo porque hay que estar preparado, hay que saber conducir en la nieve, hay que saber conducir con agua, con lluvia, con viento. Hay que saber qué hacer cuando adelantas un camión y hay aire, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Hay que tener las tenazas esas, pero no para clavar un clavo. Si no tiene otro remedio, pues sí, pero la tenaza fundamentalmente no suele ser para clavar, sino para extraer. Tenemos que explicar dentro de esta caja de herramientas cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada herramienta. Tenemos que explicar de esta caja de herramientas pues, cuál es la más adecuada. Tenemos que conocer y cerciorarnos de que todas las personas de la organización conocen esa caja y la funcionalidad de cada herramienta. Como ya apunta en la diapositiva, pues como es una caja, tenemos un marco general que es el protocolo y en este protocolo pues tenemos distintas. Por ejemplo, tenemos un subprotocolo, que es el protocolo de cómo actuar en caso de acoso sexual o por razón de sexo. Pues será un protocolo que tengamos dentro de nuestro protocolo general. Son subprotocolos que por su importancia y especialización conviene tenerlos aparte.
Porque al final el protocolo es algo genérico que se va a adaptar a un caso concreto, que va a tratar un caso concreto, entonces de ahí la importancia, ¿no? Y además hay que pensar en otro tipo de herramientas también, que es posible, como se apuntaba antes Fran, bueno, luego hablaremos de la mediación, el derecho colaborativo, el arbitraje, la negociación. Llegado un momento hay que pensar si el conflicto lo gestiono dentro, lo externalizo, hago su gestión fuera, ¿no? Dependiendo de la capacidad del tipo de conflicto, de los recursos que le pueda dedicar, de la complejidad. Esto me encanta lo que acabas de decir, porque puede pensar o inducir a pensar que el protocolo de gestión significa que internamente, a ver, ¿quién asume este pago? ¿Quién asume este trabajo? Y a veces en el protocolo de gestión, a la conclusión que se llega es que este concreto conflicto necesito externalización o necesito apoyo externo. O lo vamos a asumir nosotros, gestionamos, pero con ayuda, o directamente lo externalizamos. Es decir, que no se trata dentro de esta caja de herramientas, bueno, pues a ver quién se come los marrones, ¿no? No, tampoco vale eso. Hay que saberlo, hay que saber colgar un cuadro en casa, pero a veces, ya según qué obra, pues es bueno llamar a los profesionales. Depende de las habilidades, capacidades, incluso tiempo y preparación de cada persona. Y por eso lo pone en la diapositiva, que tenemos que analizar ese proceso si vamos a externalizar, si requerimos apoyo profesional, si vamos a mirar mediación, si vamos a ir al sistema de negociación salva, si vamos a utilizar el derecho colaborativo, si vamos a utilizar el arbitraje, o por qué no, no lo pone ahí, pero no. O si este conflicto va, bueno, ¿sí? Podría ser una decisión perfectamente válida, sin ningún problema. Incluso en ese momento nos puede interesar desde el punto de vista estratégico, económico, desde el punto de vista funcional, emocional. Oye, no, este conflicto se judicializa. Puede ser una decisión perfectamente válida. O por el tipo de conflicto jurídico. Por la fase en que se encuentra, no sé, por motivos, y todo eso nos lo va a decir nuestro análisis analizado con base en nuestro protocolo de gestión de conflicto. Bueno, para nosotros, como os apuntamos, el protocolo de gestión del conflicto es una herramienta, es la mejor gestión y tiene que ser preventiva y proactiva. Preventiva es que hay que conocerlo, hay que usarlo antes, ¿no? Ayuda incluso. El tener ya un protocolo puede ayudar incluso a que ciertas situaciones no se den por la clarificación, por la gestión, pero es muy importante proactivo. O sea, el protocolo es un proceso. No estamos hablando de un documento en papel que lo meto en un embajón. Eso, a ver, ¿cómo va a cambiar la organización a la situación? Un papel que hago y ya está. No. Requiere una actividad. O sea, al conflicto hay que no solo entenderlo, hay que atenderlo, ¿no? Y sobre todo una actitud de antes, para que no hay veces que me lo he encontrado de repente, pero esto es también un poco como amastrar un año. Vamos a pensar en el conflicto así y podemos conseguir, bueno, pues algunas cosas, algunos momentos de animal muy fiel. Y bueno, es un recurso imprescindible, ¿no? Para prepararnos ante situaciones complicadas o complejas, que son complejas, ¿no? Es útil, es una manera de cuidar a las personas de la organización. A mí me gusta suelo decir que el protocolo de gestión de conflictos es un protocolo amable, en el que te sientes que te están proporcionando una ayuda, ¿vale? Que te acoge, que te protege. No es un protocolo o un proceso feo, difícil de entender, no es un protocolo técnico en absoluto, es un proceso muy sencillo, es muy fácil. No es un protocolo feo, no sé, como por ejemplo, yo que sé, dice el protocolo de protección de datos. También el protocolo y que a veces las personas en las organizaciones no le dicen quietos, no, es un procedimiento, es un protocolo muy sencillo. Bueno, este tipo de cosas son aprendizajes que, como decíamos antes, te llevas a casa. Que cuando me estudio el Código Civil, pues bueno, mi vida diaria no tiene mucha entrada, pero cuando trato conflictos y estudio conflictología y gestión del conflicto, me viene bien para todo. Sí. Nos va a prevenir la escalada, es decir, que los conflictos se nos vayan apoderando, que sea esa tenia que decía antes, no sé cómo se me ha ocurrido ese ejemplo, que vaya creciendo la tenia y que se nos vaya apoderando y que nos vaya debilitando, y sobre todo, que esto es fundamental, el protocolo de gestión de conflictos es un traje a medida de la organización.
No hay un manual estándar que diga, bueno, apliquemos esto y solucionamos. No, esto no existe. Y el protocolo de gestión de conflicto pues depende de muchas variantes, de muchas variables, de qué tipo de organización, de qué nos dedicamos, de cuál es nuestra estructura, de con quién nos relacionamos. Y ese protocolo de gestión pues es un traje. Ayuda a aplicar la máxima esta de lo urgente no me deja hacer lo importante. Bueno, te estás preparando para lo importante, porque dónde coger un conflicto, en qué momento de escalada, es fundamental para su mejor gestión de resolución o disolución, ¿no? Pero lo que pretendemos es, no siempre se consigue, pero pretendemos la disolución del conflicto. Contenido básico, elemental. Es decir, ¿qué no puede faltar en el protocolo de gestión de conflictos? O desde nuestro punto de vista, que debe incorporar. ¿Qué es lo que no puede faltar? Pues bueno, viniendo desde donde viene, de una filosofía de empresa, de querer atender a las personas, de querer atender las situaciones que se van a dar, pues nosotros entendemos que debería comenzar por una declaración de valores. Ayuda mucho establecer, poner o escribir las buenas prácticas, muchas veces se tienen no escritas, ¿no? Y además, ya con eso se clarifican algunas situaciones y se evitan algunos conflictos, ¿no? Sí, y el compromiso de la dirección. Todas estas tres premisas, declaración de valores, buenas prácticas o compromiso de la dirección, os son muy familiares y las conoceréis pues, en aquellas empresas o organizaciones que ya tengas, por ejemplo, programa de responsabilidad social corporativa, programa de cumplimiento normativo, es decir, esto se le da otro enfoque, otra forma de redactar, porque como hemos dicho, esto es un proceso fácil, no es muy técnico, no es excesivamente jurídico, y todo esto se comparte, ¿vale? Los valores, las prácticas y la dirección. Las buenas prácticas no es cumplimiento normativo, con lo que estás obligado por ley lo tienes que cumplir. Es decir, son qué cosas también nosotros queremos hacer voluntariamente para ayudar a las personas y a la organización. Porque esto valga al lugar donde estamos, esto es excelencia, ¿no? Es ir más allá, es ir hacia la calidad, hacia lo mejor que podamos ser y hacer, ¿no? Y como hemos dicho, como esto es un proceso, no es un papel, por eso tiene que ir acompañado de acciones de sensibilización, de difusión y de conocimiento, ¿no? De educación. Los que estáis en PRL, los humanos que PRL, pues esto suena, la formación e información. Solo que formar e informar de cómo ayudar a gestionar los conflictos estaría más fácil, ¿sabes? Que formar e informar sobre prevención de riesgos laborales, que es una manera muy técnica. Luego, aparte de ser una materia técnica, esto de formar e informar, por ejemplo, prevención de riesgos, por hacer la comparativa, pues a veces en información de riesgos laborales tienes que decir, cuidado que si incumples, pues tienes puedes tener este tipo de sanciones. No, esto es aquí también, pero es más sencillo, es más amable. La formación, la sensibilización y el hecho, bueno, pues de ir pregonándolo por ahí, de ir difundiéndolo, pues es fundamental. Y tenemos que prever los sistemas de comunicación y de integración de este protocolo en el seno de la organización. Y vamos a hacer acciones específicas por departamentos. Muy importante hacer formación a las personas que tengan responsabilidad asignada. Claro, no le puedes pedir a alguien responsabilidad si no le he enseñado, si no le he preparado para ello, ¿no? No le puedes poner a alguien una nueva máquina, va a funcionar, va a hacer una nueva tarea, algo, si no se le has enseñado. Y además puede ser perjudicial, tanto para esa persona como para los demás, ¿no? También pues incorporará un régimen disciplinario sancionador, porque lo decimos, esto no es el mundo happy, esto es la realidad, esto es un hecho real que tenemos y bueno, se pretende atemporar y mejorar todo, pero todo esa gran parte, pero todo no va a ser posible. Entonces va a haber ocasiones, situaciones, momentos en los que se va a requerir pues, un régimen disciplinario sancionador. Alguna parte fea tiene que tener, alguna parte fea tiene que tener. La misma. Y luego hay que incorporar el sistema de gestión. Vale, tiene que estar accesible, tiene que estar conocido, tiene que estar en una carpeta donde no haya limitación ni restricción por permisos, ¿vale? Porque si resulta que solo accede al protocolo de gestión, pues el Consejo de Administración, pues lo hemos fastidiado, ya nos lo estamos integrando. Bueno, no sé, una carpeta donde sean todos, donde haya plantillas, donde aparte de ser
no todas las personas han sido formadas e informadas, luego tiene que ser un sistema de gestión, como hemos dicho, y tiene que estar plenamente accesible, sin ningún tipo de limitación. Y que el resto de protocolos y procedimientos hagan referencia a este. Sí. Hemos dicho que estamos hablando de que el conflicto es algo transversal, ¿no? Nos ocurre, da igual verticalmente que horizontalmente. Por eso tiene que estar incorporado al sistema de gestión y tiene que estar siempre presente, sabiendo que lo tenemos, que es útil. Se tiene que adaptar también. Las organizaciones tienen vida propia, que os voy a contar, ¿no? Y además depende muchas veces de las personas. Cambian las personas, incluso cambia la organización o la empresa. Las personas de serie traemos unas competencias que luego las puedes mejorar. Traemos unas habilidades, traemos unas disposiciones. Yo me puedo sentir cómoda manejando conflicto. Hay gente pero no me siento cómoda manejando personas enfermas en el hospital, porque me da aprensión, ¿no? Marina nos envidiaba al principio. Vamos a incorporar los extras. El coche viene con lo básico y vamos a incorporar extras. Este es un extra fundamental, ¿no? A cada uno hay que darle el papel que mejor vaya a realizar, también por economía de recursos y de desgastes. Bueno. Uy, esta la hemos puesto a título informativo, lo que es el diseño y el contenido y tal, no nos gusta mucho, pues no es muy amable y tal, pero es una diapositiva que nos parecía muy interesante porque desde las instituciones públicas, concretamente desde una institución pública del Gobierno de Navarra, pues se anima a tener un protocolo de gestión de conflictos. Y en este caso se conecta la gestión del conflicto y se asocia, pues bueno, con la prevención de riesgos laborales, lo que os hemos dicho antes, ¿vale? O sea, y estos son, la administración empieza a estar proactiva, también, oye, en este caso, pues conectado con los riesgos laborales, es interesante tener un protocolo de gestión de conflictos. ¿Y por qué con los riesgos laborales? Como hemos dicho, pues por el factor psicosocial y de estrés que nos ocasiona el conflicto. Entonces, bueno, pues aquí hay una especie de diagrama flujograma, que no vamos a dedicar tiempo a explicarlo, y ya pues en este caso una institución, un departamento del Gobierno de Navarra, pues recomienda a las empresas. Pues ¿cómo vamos a tener que actuar? Primero hacemos una valoración. Vamos a tener que actuar si es un caso de acoso, si es un caso de maltrato, de discriminación, si es otro tipo de conflicto. ¿Cómo interviene? Fijaros ahí, cosa que nos encanta cuando vimos esto y lo descubrimos. Que si vamos a ir a mediación. Fantástico. El Gobierno de Navarra ya empieza a recomendar a las empresas dentro de sus formas de actuar y pues vamos a ir a mediación, ¿vale? ¿No? Sí, esto, bueno, efectivamente, claro, lo queríamos traer porque esto no solo lo contamos nosotros, sino ¿no? El Servicio Navarro de Salud Laboral también lo cuenta, también lo ve de un modo parecido, ¿no? Incluso también, pues quienes estáis en el tema de PRL, en la diligencia que tiene que tener el empresario, ¿no? De prevenir, bueno, también tiene que prevenir el conflicto. Y en Navarra prácticamente hemos dado sanciones de este tipo, pero en provincias de nuestro entorno, ante denuncias, claro, de personas trabajadoras que han denunciado situaciones de acoso, de diferentes tipos, la forma que tiene el empresario de demostrar que tiene una actitud de prevención, ya hemos dicho, no se puede limitar todos los conflictos, entonces al empresario no le puedes evitar que no haya conflictos. Pero la forma que tiene de demostrar que está siendo diligente con este tema tan importante, pues está en su protocolo. Entonces, no solo el papel, nosotros lo que se trata es tener el protocolo interiorizado, adaptado y aplicado. Sí, hay sentencias judiciales en las que valoran esto positivamente en relación con los riesgos laborales y los riesgos psicosociales asociados. Es decir, si tengo un protocolo, si lo utilizo, si lo aplico, pues igual no es, hablando así en plan feo, igual no es una eximente, es decir, no me exime de de una sanción en un momento dado si me han denunciado porque la empresa no es proactiva, porque no me ayuda, porque no me apoya, porque tengo un riesgo, pero sí que puede ser una atenuante, es decir, se tiene en cuenta y se valora muy positivamente, pues en serio, pues por ejemplo, en un momento dado de responsabilidades o de posibles responsabilidades empresariales tener el protocolo de gestión de conflictos. Y bueno, escaso tiempo que nos da, por lo menos apuntaros, ¿no? ¿Qué elementos debe tener el protocolo de gestión de conflictos? Bueno, pues ¿quién puede solicitar, ¿no? una intervención? Cualquiera. ¿Quién? ¿Clientes y subcontratas? También. Habrá que verlo, sí, efectivamente. Hay que hacer el traje a medida de cada empresa, ¿no? ¿A quién se presenta?
importantísimo, porque Claro. puede ser una puerta de entrada o un muro, ¿no? Según cómo se haga. Además, aparte, nosotros que también revisamos los protocolos, igual que tienen hechos algunas empresas, entiendo que sin mala voluntad, si no, bueno, pues a veces por falta de conocimiento, por prisas, ves protocolos que dices, esto no ayuda, esto lo que es todo lo contrario, aquí se está pidiendo que no se haga nada, ¿no? O se está victimizando dos veces, ¿no? Sí. Protocolo disuasorio no se ve de mucho, ¿no? Luego, bueno, ¿quién va a tramitar, quién va a gestionar? Que no tiene que estar siempre la misma persona que lo va a recibir, es la persona o personas. De todo esto de de forma más amable. Entonces, también a los que estéis, por ejemplo, en el mundo del compliance os puede sonar. ¿Quién investiga? ¿Cómo se tramita? Cuando recibimos una denuncia a través del canal ético, bueno, pues aquí es lo parecido, pero de forma más sencilla. ¿Cómo se tramita ese conflicto cuando hemos recibido una reclamación? ¿Qué actuaciones se van a hacer? Cuando piensas que actuaciones, también piensas qué no se va a hacer, ¿no? Y cómo hacer las cosas. Yo creo que a estas alturas también todos sabemos que el cómo importa mucho, ¿no? La forma, la manera, puede ayudar a que algo se gestione bien, se resuelva o que no, ¿no? Es lo mismo que le pidas al puntero a pleno grito, oye, venga, dame ya ese puntero. Pues no te lo doy. Acción-reacción. Vale. Te digo, oye, estoy necesitando para cambiar algo, ¿te importa dejármelo? Bueno. Ejemplo tonto, ¿no? Pero... Ya, vale. Sí. Las especialidades en los protocolos. Es recomendable tener el general, por llamarlo de una forma, de gestión del conflicto, pero luego hay otros dos protocolos que nosotros recomendamos que se tengan específicos, ¿no? Dos mínimo, pero dos subprotocolos. Uno de ellos es el protocolo de acoso en el trabajo. Acoso lo que se conoce coloquialmente como moving, ¿no? Que también se da en el seno de las empresas, se da en las organizaciones el moving, y es, bueno, pues es una forma de denunciar. ¿Y por qué tener la parte? Por el tema de la violencia. Y porque afecta a derechos fundamentales, como son la dignidad, la intimidad y la igualdad. Y la mediación aquí tiene una claridad fundamental. Se utiliza como sistema de mediación en los casos de moving, tanto de prevención como de gestión, según donde nos encontremos. En los supuestos de moving, no solamente tenemos que tenerlo contemplado dentro de nuestro protocolo, nuestro proceso de gestión de conflictos, bueno, pues los casos de acoso de moving, sino también qué herramientas vamos a tener para manejar esa situación de moving. Y una de ellas puede ser, y es muy interesante, y además muy efectiva, la mediación. Que ahí sí que la recomendación es acudir a profesionales cualificados. Sí, porque estamos hablando de violencia, estamos hablando de temas muy delicados. Entonces aquí el cómo importa mucho, el cómo puede arreglar o desarreglar. Y en las situaciones hay que saber cuando un caso es admisible o cuando es una vía penal, además. Sí. Y en las situaciones de movimiento de acoso se suele dar lo que llamamos una notable situación de desequilibrio de poderes. Y a veces gestionar ese desequilibrio de poderes internamente en las organizaciones es complicado y suele ser recomendable pues, la externalización. Podría ser tratado internamente, pero hay que valorarlo con mucha delicadeza. Y prudencia, mucha prudencia aquí, ¿no? Otro de los protocolos que recomendamos tener y también aparte, ¿no? El acoso sexual y acoso por razón de sexo. Bueno, pues este es un protocolo fundamental. Es un protocolo que, si tenemos otro protocolo que no es el protocolo de gestión de conflictos, que es el llamado ahora Plan de Igualdad, y que las empresas de más de 50 trabajadores, más de 50 personas trabajadoras están obligadas a tener, bueno, pues hay unos calendarios, a partir del año que viene ya todas las que tengan más de 50 tienen que tener el Plan de Igualdad, pues tienen que tener el protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Y yo digo, y reflexiono, pues si yo tengo que tener plan de igualdad y tengo que tener este protocolo, pues ¿para qué voy a tener solo uno? Pues ya me voy a... Soy una organización excelente, este foro en el que estamos, como es una organización excelente, pues voy a tener más protocolos. El protocolo de acoso y de gestión de conflicto, bueno, pues voy a ampliarlo. Pues me voy a ir a más protocolos y voy a generar un protocolo general marco de gestión de conflicto en el cual estará incluido este protocolo al que estoy obligado por ley si tengo que tener plan de igualdad. Ya que me tengo que parar a sentarme a trabajar y a reflexionar sobre este tema, además esa visión un poquito global de nuestros protocolos va a ayudar a que los tres sean mejor
y se sepa mejor enmarcar cada caso en cada sitio, cada cosa en su lugar, ¿no? Bueno, y además de los casos en que es obligatorio, por tener un plan de igualdad, bien por la normativa, bien por el convenio, Por convenio colectivo, puede llegar a ser también por un tema de inspección laboral, la ley de igualdad, la ley orgánica 3/2007, habla un poco casi como el tema de la protección de los riesgos laborales. Obliga a las empresas a arbitrar procedimientos para tratar los temas de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Y esto se aplica no solo a las que tienen que tener plan de igualdad, esto se aplica a todas las empresas. Entonces, la forma de acreditar que tú estás arbitrando un procedimiento para estas cosas es tener tu protocolo. Que sería un protocolo dentro del protocolo general. Entonces, estamos cumpliendo la ley si estamos obligados a ello, y si no estuviésemos obligados a ello, estamos implementando lo que se llamaría, por ejemplo, efectos de responsabilidad social corporativa. Estaríamos implementando una buena práctica, no solo. Estamos respaldando, cuidando a las personas que trabajan con nosotros y para nosotros. Porque esto es una protección. El protocolo hay que verlo como algo que me ayuda, no algo que me obliga. Y llegamos a la mediación. Es una herramienta que suele ser una herramienta estrella dentro de para nosotros. No, para nosotros. Bueno, para nosotros, pero hoy no nos da tiempo. Las mediaciones, las herramientas estrellas dentro del protocolo, pues, bueno, nos encanta no solo la mediación, sino la negociación Harvard, porque es imposible explicar hoy la negociación Harvard, que nos encanta. Que además es especialmente útil, como he dicho, la negociación Harvard en negociaciones pues, con proveedores, clientes, y luego pues la que es un poco más sofisticada, entonces hay menos tiempo en edad, que es la negociación dentro de un marco, vamos a decir, lo que llamamos derecho colaborativo. Bueno, pues la mediación, ¿qué es? Pues hemos traído la mediación porque enlaza, es una llamada habitual de los protocolos de gestión del conflicto. Sí, porque enlaza muy bien, ayuda muy bien, entonces por eso queríamos presentarnos por lo menos esta parte del tema un poquito global, un poquito completo. Aunque hoy no da tiempo, si no recuerdo mal, pero que con la fundación, me parece que es el 25 de mayo, hablamos ya de una webinar específica de negociación, que tenemos que segmentar en la negociación, donde hablaremos de la negociación Harvard y, bueno, de otras herramientas ya más específicas. Si no recuerdo mal y no me falla la memoria, es el 25 de mayo, creo que es. Bueno, pues la mediación es un sistema para resolver controversias o disputas. Es voluntario con el objetivo de intentar llegar a un acuerdo. ¿Y quién? Las partes. ¿Y qué hace el mediador? Pues nada. Sí, hombre, sí, el mediador hace algo. Nos va a ayudar, ¿vale? Es un sistema que se llama autocompositivo. Son las partes las que intentan la solución y les van a ayudar una persona mediadora, que ahora veremos qué hace esa persona. Sí, porque la persona mediadora es una persona profesional, ¿no? Es un profesional. Se suele hablar de la mediación como una negociación asistida, ¿no? Se basa en la filosofía de que quien tiene el problema mejor le puede buscar la solución. En especial en empresas, en organizaciones, ¿no? El empresario, las organizaciones están muy acostumbradas a manejar y solucionar. Bueno, pues esto por eso es muy, muy adecuado, ¿no? También. Es un tercero imparcial. La persona que mide es un tercero imparcial, como veis en la diapositiva, que no nos va a resolver el conflicto. Ni va a asesorar. Ni va a evaluar, ni va a juzgar, ni va a criticar, ni nos va a poner una solución, ni nos va a decir que conviene esto o lo otro, sino que es una persona que nos va a ayudar en el proceso de comunicación, que a veces es muy habitual, dependiendo cómo esté el conflicto, la escala en la que nos encontremos, pues la comunicación suele estar deteriorada. Entonces, según el grado de deterioro, pues la labor de la persona mediadora será más o menos difícil y nos va a ayudar en ese proceso de intentar restaurar la comunicación. Además, la persona mediadora es quien va a dirigir el proceso de cara a que este realmente funcione de la manera más eficaz para el fin que quieren las partes y es el que también va a garantizar, va a dar esa estabilidad, va a hacer ese equilibrio de poderes y va a garantizar que quien esté ahí esté en un entorno seguro, porque para negociar es muy importante sentirse seguro. Y por eso también la voluntariedad, ¿no? El gran beneficio. Pero también el beneficio, a veces dices, ¡oh, qué pena!, ¿no? Que aquí voluntariamente esto no han querido. Bueno, pero esa voluntariedad es la que ayuda a que, si yo tengo la tranquilidad de que me puedo ir en cualquier momento, me puedo atrever a tratar temas, a explorar caminos, porque llegado un momento, si no me interesan, si no son adecuados, si luego me asesoro con un profesional de la abogacía, con una persona técnica, de que me tenga que asesorar, me dice que no,
pues no pasa nada. La voluntariedad, yo digo que aporta confianza. No puedes estar en mediación, no puedes estar obligado. Eso te va a dar una tranquilidad y una confianza. En un momento dado, si yo tengo que abandonar la mediación, sin ningún tipo de consecuencias perjudiciales, puedo hacerlo. Y una de las grandes ventajas para mí, que tiene la mediación de cara a las organizaciones, a las empresas, es la discreción y la confidencialidad. Todo lo que se trata en mediación es privado y confidencial. Salvo el acuerdo. El acuerdo puede ser llegar a resultados, que si cumpliesen. La discreción y la confidencialidad significa que se hacen propuestas, contrapropuestas, en un marco, en una cápsula de seguridad. La persona que media tiene la obligación de secreto profesional, no puede ser ni perito ni testigo, es decir, todo se gestiona en un círculo de seguridad en el que tú controlas la información y sabes que de ese entorno y de ese círculo de seguridad no sabe. Que es lo que pasa con lo que suele ocurrir en los filtros de las informaciones en procesos judiciales, arbitrales. Bueno, pues ya pierdes un poco el control y llega a terceros y bueno, pierdes el control de la información. Yo creo que todos hemos visto, hemos oído en prensa, televisión, radio, ¿no? Filtraciones judiciales, ¿no? Pero es que además, es que Navarra es una comunidad pequeña. Vamos, es que aquí todo es muy fácil establecer relaciones, conocer y conocer. Y entonces, bueno, pues cuando presentas algo a un juzgado, la discreción se queda en la puerta. Bueno, pues es un proceso que está basado en el respeto, en la buena fe y la colaboración. A la mediación se va con esta actitud. Si no, pues mal. Si no, no se va. Y si no vas al juzgado. Y si la persona mediadora detecta que no hay esa actitud, como también es voluntario el proceso para ella, lo que hace es levantar la mediación, porque lo que no puede haber ahí es que salgan las partes perjudicadas, ¿no? Nosotros decimos, para ir a una mediación solo hace falta querer cambiar la situación, porque a veces no tienes ni que querer hablar con la otra parte. Hay veces que no es posible, que la situación es tal, conflictos familiares, conflictos societarios, que nosotros hemos vivido varios de clientes, ¿no? Y bueno, es que es como tener un divorcio, realmente, ¿no? Gente que ha tenido, que durante un montón de años, durante su proceso vital, ha tenido un proyecto en común, cuál es su empresa, en el cual ha entrado además familia habitualmente, y nos hemos ido distanciando. Es muy, muy dolorosa esas situaciones. Además, bueno, muchas veces en la escalada que llegan, pues puede ocurrir que ni siquiera sean capaces de sentarse en la misma mesa. Es verdad. ¿Y ahí es posible la mediación? Sí, ahora vemos. El equilibrio de poderes está garantizado en la mediación. Esto tiene que ver con la neutralidad e imparcialidad. Todos en mediación, todas las personas que intervienen son tratadas por igual. No hay desequilibrio de poderes y de esto se va a encargar la persona mediadora. Vale, va a ser neutral e imparcial y va a procurar que esto sea así. No tiene ningún tipo de interés, va a haber un equilibrio y va a garantizar que todo transcurra desde ese equilibrio y desde esa imparcialidad. Y otra de las grandísimas ventajas que tiene la mediación, que a mí me gusta también, son la flexibilidad, la simplicidad y la agilidad. Es como el protocolo de gestión de conflictos, es fácil, es simple, es verdad, ¿no? Y también no se trabaja a medida, ¿no? Claro, no hay que saber de leyes, que se me pasa el plazo, ¿qué tiempo dispongo? ¿Qué pasa si no? Pues es un protocolo, no hay que saber. Pues vas a las sesiones de mediación, a explicarles un poco en qué consiste, te sientas con esa actitud, con esa capacidad o voluntad de diálogo, te sientas, dialogas, y si hay que cambiar una sesión porque a una parte le ha surgido un inconveniente, pues se cambia. Y discurre, pues eso, conciliando agendas y marcando cuál es el siguiente hito. Salvo que a veces en las mediaciones mercantiles a veces interesa ser, pues bueno, pues muy ejecutivos y si las empresas están a mucha distancia y hay que ser, pues lo más eficientes posible, pues a veces se organizan sesiones de mediación pues maratonianas. Pues te sientas por la mañana y con tus descansos correspondientes, pues bueno, pues tiene un proceso pues que puede durar pues unas cuantas horas y con toma de oxígeno, de descanso, etcétera, pero bueno, pero que intentan las empresas, pues a veces intentan solucionarlo, pues no en una sesión, no en 3 sesiones, en 4 o 5 años, intentan, bueno, pues a ver si somos capaces en una, dependiendo un poco de las circunstancias. Y todo eso, como es fácil y sencillo y ágil, pues se pacta también. Oye, pues vamos a intentar concentrar, vamos a hacerlo de esta manera. Y eso se tiene en cuenta y se hace en la mediación. Sí, como dice Fran, ¿no? Por ejemplo, en un juzgado te tienes que
que atañer al formato, los tiempos, a los márgenes, a lo que ellos dicen, ¿no? La mediación no, la mediación se adapta a las personas que están ahí. Y ese es una en mi opinión, es uno de los motivos de los que hace posible llegar a acuerdos. Porque estamos en el caso concreto, cuando estamos compaginando los tiempos de las dos partes, estamos adaptando el proceso, es la inteligencia colectiva, todas las mentes y todas las fuerzas, en vez de trabajar en esa confrontación, trabajando en el mismo sentido, empujando en el mismo camino, en buscar una solución que nos satisfaga. Y eso es cuando lo que haces es sumar fuerzas y no restar, es lo que ayuda a que los proyectos salgan. Es decir, esquema colaborativo. Cambio de mentalidad, esquema colaborativo. Hay que mentalidad ganar. Aquí no es como en el jugado, ten cuidado, no. Esquema colaborativo. Vamos a explorar mucho, sobre todo, intereses comunes. Vamos a ver cómo intentamos, bueno, pues que alcanzar un acuerdo, pues bueno, pues con este espíritu y esta mentalidad colaborativa. A veces la mediación, no a veces, porque muchas veces requiere preparación. Nosotros cuando vamos a mediación nos recomendamos a clientes ir a mediación, hay que prepararnos. Porque la mediación también puedes ir asistido, puedes ir con tu abogado o puedes ir solo. Si vamos con los clientes a mediación, les explicamos y les preparamos. Que el escenario es este, que es otro. Y a veces requiere entrenamiento. Sí, y les explicamos como abogado, ten en cuenta que igual no me vas a ver aquí en una actitud como me has visto en el juzgado y como me conoces, que cuando voy al juzgado pues sabes qué agresividad y qué tal. No, esto es otro, hay que prepararlo, esto hay que explicarlo bien. Si vas a acompañar a tu cliente a la mediación, le tienes que explicar que el escenario es otro completamente distinto. Y la persona de la mediación tiene que preparar, o sea, también hablamos de responsabilidad que tiene cada uno, que no porque el proceso sea bueno, que nosotros decimos que es bueno, ya va a hacer que no haya ningún obstáculo, que todo se solucione. O sea, la mediación es un trabajo muy duro para las personas que están en ella y eso sí que no lo podemos evitar, pero la idea es que ese trabajo dé sus frutos, dé una solución que satisfaga. Vamos a acelerar, si te parece. Sí, vamos, tú como nos apasionas. Bueno, ¿cómo se lee? Primero vamos a una sesión informativa. La persona la persona mediadora nos tiene que informar a las partes porque esto es como el consentimiento informado. ¿Vale? ¿Cuáles son los riesgos de esta vacuna? ¿Qué se puede esperar? ¿No? Antes de meterse en un proceso nuevo, no tiene que saber a dónde se mete. Eso es fundamental. Y las personas mediadoras nos tenemos que asegurar que se sabe que las expectativas están ajustadas, ¿no? Luego, bueno, hay una ley de mediación, la 6/2012, de asuntos civiles y mercantiles, no es muy larga ni impone muchos requisitos, unos cuantos cumplibles, sencillos, ¿no? Entonces hay unos requisitos formales, tiene que haber un acta constitutiva donde se manifiesta la voluntad inequívoca de la mediación y donde se empieza a firmar todas las confidencialidades de todas aquellas personas que van a participar en la mediación. No solo el manifiesto propio de confidencialidad, sino el manifiesto de confidencialidad de las personas que nos asisten en la mediación. Puede ser el abogado, puede ser un perito, puede ser un asesor, que también pueden intervenir en un momento dado, si es interesante o útil, ¿vale? Su aportación para la resolución del conflicto. Y nos ponemos a mediar, hemos firmado el contrato y dices, ya está, ya me he vinculado, ya no me puedo salir. No es cierto, acordaros de la voluntariedad. Si yo firmo un acta constitutiva y luego en mediación no va bien, se cumplen las expectativas, no estoy cómodo, como es voluntario, puedo abandonar la mediación sin ningún tipo de consecuencia perjudicial y se empiezan las sesiones de mediación. Y ya está. Unas sesiones cuya duración, ritmo, cadencia dependerán de lo que se necesite en ese momento. Y unas sesiones que pueden ser bien conjuntas de todas las partes que estén en el proceso. Bueno, solemos hablar como si son dos partes, pero bueno, nosotros actualmente estamos con 4 partes, ¿no? O pueden ser individuales, donde se trata individualmente con las personas, pues uno de los aspectos. Y terminará con el acta final, que puede ser con acuerdo o sin acuerdo. Y que como todo acuerdo y documento firmado tiene validez contractual, pues tiene fuerza vinculante. Y si no cumplo el acuerdo de mediación, escenario muy improbable porque después de todo ese proceso voluntario, trabajado, los casos de incumplimiento de los acuerdos de mediación son escasísimos, muy raros, rarísimos, ¿vale? Y el acuerdo como tal es muy extraño que no se cumpla. Y si además ese acuerdo de mediación lo hemos elevado a público ante un juez, pues tiene fuerza vinculante. Es decir, vale como una sentencia. Yo con ese acuerdo de mediación elevado a público podría aceptarlo como una sentencia. Y si el acuerdo de mediación lo he alcanzado en un proceso judicial
que también se puede. Un conflicto judicializado puede ser llevado a mediación. En Navarra hay varios jueces que son que fomentan la mediación y cuando ven un tema que consideran que puede ser tratable en mediación lo derivan. Navarra también es una comunidad pionera en Y mediación. el acuerdo alcanzado en el seno de un proceso judicial, pues ese acuerdo lo que hay que hacer es llevarlo al juez y homologarlo. Entonces tendría la misma validez que la sentencia dictada por ese juez. Es decir, este es así de fácil. Esto es todo lo que queréis saber de lo que es el proceso de mediación. Bueno, se puede contar mucho más, pero No, me es un refiero a momento nivel- para tener la idea. A nivel del proceso, efectivamente, que es que lo que se hizo, no hay que saber si es una audiencia previa, si es un acto del juicio, si son conclusiones, no hay que saber a nivel del proceso eso. Vale. ¿Cuándo utilizar la mediación? Bueno, todo se puede mediar, pero no todo se puede mediar. Hay que analizar, ese se da, ¿no? Hay que decidir qué es el proceso o el procedimiento adecuado, ¿no? Lo puedes llevar en conflictos con proveedores, conflictos internos, de personal, con clientes, entre el consejo el propio consejo de administración. Ahora con los planes de igualdad, con las comisiones negociadoras, ¿no? Que tienen que estar formadas por representantes de la empresa y de los trabajadores. Pues antes que acuden al tribunal laboral, si hay un conflicto, puedes haberte puesto en el acta, en esa comisión, una forma de resolver conflictos. Conflictos laborales. Hoy en día, además, los jueces de lo social están demandando a las empresas y a las personas que resuelvan o que utilicen la mediación, que son ellas quienes mejor conocen la situación de conflicto. Y a veces los jueces, bueno, en familia ni te cuento, pero los jueces de lo social se ven decidiendo sobre temas que afectan mucho a la vida de las personas, a la conciliación, a las reducciones de jornada, a las condiciones, a permisos, no sé, a cosas al teletrabajo, a cosas que son, bueno, pues que surgen numerosos y múltiples y variados conflictos y que ellos dicen, ¿y yo qué hago metiéndome en la vida de estas personas? ¿No? Y por eso, bueno, en conflictos de socios, bueno, pues imagínate, pues lo más interesante y lo más útil es la mediación. Además hemos tenido Donde tenemos un laboral, montón. propietarios. Sí, sí, laborales secretarios son para nosotros las áreas estrellas, ahí es donde se produce muchísimo. También es por nuestra Sí, tema, bueno. ¿no? Especialización. Sin más, una forma de llegar a mediación es poner un acuerdo en los contratos, poner una cláusula, que como la mediación, por mucho que pongas esa cláusula, tú te obligas a ir a la sesión informativa, pero la mediación va a ser voluntaria, ¿no? Es una forma de predisponer, de favorecer y demostrar tu predisposición. Igual no nos alargamos en ir a la Añadir ¿no? cláusulas en el contrato que me comprometo a hacer la mediación antes que ir al juzgado. Es una buena forma de incentivarlo. Bueno, la mediación y la gestión del conflicto y el protocolo, como hemos dicho al principio, la medida que es innovación social y que está conectado con ODS, concretamente este sería el ODS número 16, pues aporta valor añadido a nuestra organización. Este es el ODS estrella, hay más ODS, por ejemplo, si tenemos el 5, ¿vale? Pues también afecta a la prevención de la violencia de género, pues también afecta, porque si vamos a la de la igualdad, si vamos a tener un protocolo de acoso sexual, pues también, pero el estrella es el 16. ¿Vale? Y además es un indicador, ¿no? Porque todo esto se puede medir, los encajes se pueden medir, ¿no? Entonces, bueno. Pregunta, ¿quieres aportar este valor añadido a tu organización? ¿Quieres tener un protocolo? ¿Quieres tener y conocer la mediación como sistema de gestión de conflictos? Bueno, nosotros como profesionales. Nosotros lo recomendamos. Tan sencilla como eso, ¿no? Como unas sencillas conclusiones. Ahora vamos a conclusiones. Bueno, ¿no? Muy telegráfico, muy sintético. Para que pueda ver, ¿no? Prepárate para la gestión del conflicto. Insistir, prepárate. A esto hay que entrenarlo, hay que prepararlo, hay que ser consciente. Se aprende. Efectivamente. Elabora el protocolo de gestión del conflicto. Considera la mediación como una buena herramienta, una buena salida, un buen camino para procurar una solución. Y fórmate en negociación. Hay distintos tipos, hoy hemos apuntado dos que son las más, para nosotros las más eficaces y las más interesantes, es la negociación Harvard, que lo podemos explicar, y la negociación con base en el modelo de derecho colaborativo, Y si todo esto lo haces, si te preparas, si elaboras el protocolo y si te formas, bueno, pues todo irá como la seda. Muy bien. Bueno. Y bueno, va a haber un taller el día 30 de abril donde pues vamos a dar más herramientas, más pautas concretas sobre el tema de la mediación y los protocolos de gestión de conflictos.
Agradecer que hayáis estado un viernes escuchando No, está sobre conflicto, ¿no? Con la pereza que da. Sí. Y agradecer a la Fundación Navarra para la Excelencia, la confianza depositada en nosotros. Muy bien. La Fundación tiene la presentación, si no recuerdo mal. Tenéis ahí nuestros correos electrónicos si os queréis dirigiros para cualquier cosa. Y además creo que la sesión, pues bueno, pues ha sido también grabada. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias por la Vamos a quitar la presentación. presentación por si hay Sí. alguna pregunta. A ver si lo hago bien. ¿Alguna pregunta o cuestión? Pues no hay ningún problema, encantado de atenderlo. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos ponentes, que como bien he dicho al principio, pues son excelentes, simplemente. Bien, estamos un poquito pasados de tiempo, son ya las 3 de la tarde, entonces si les parece a nuestros escuchantes, como dicen en la radio, pues les pedimos que nos remitan las preguntas y se las contestará amablemente los ponentes de CreaTalent, tanto Francisco como Marian, a través de correo electrónico. Recordarles que, como bien ha dicho Francisco, el día 30 de abril tendremos el taller de 2 horas de duración sobre este mismo tema para aquellas personas que deseen profundizar, y el 25 de mayo tenemos un webinar sobre metodología de negociación eficiente también con los ponentes de CreaTalent. Así que nada, en principio muchísimas gracias y hasta la siguiente edición. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer.